Y vamos a terminar, si habría que darle las gracias a las personas que se están encargando de esta noche, de esta tarde-noche de seguridad y responsabilidad legal, sobre todo habría que dárselas a Irene Navarrete. Y Irene Navarrete es magistrada y sabemos que además ha hecho un esfuerzo enorme por estar en estas reuniones, porque no se prodiga mucho en este tipo de eventos de formación. Pero tenemos la gran suerte de que hay un colectivo de personas cercanas, entre ellos Antonio Baena, que está bastante cerca, además ahora físicamente de ella, y hemos conseguido que esté con nosotros porque creemos que va a ser la manera de cerrar efectivamente este planteamiento y de acercarnos a esta realidad. Y no me voy a extender porque evidentemente teniendo a Antonio como compañero en pantalla, pues qué mejor que él para hacer la presentación de Irene. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, se te escucha. Perfecto. ¿Y se escucha bien? Perfecto. Bueno, pues nada, buenas tardes. En primer lugar, bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar a esta hora aquí. Gracias a la red, de verdad, por formar parte de, o bueno, por organizar este webinar, que creo que es demasiado interesante, sobre todo los tiempos que corremos, como bien ha dicho José María. Gracias a la Federación, gracias a Darío, gracias a Pablo por invitarnos y por compartir este espacio de formación. Bueno, en primer lugar, pues me gustaría agradecer de verdad a Irene, porque entre otras cosas ella está de vacaciones y estar hoy aquí, pues ya le ha supuesto romper un poco la estructura de vacaciones y meterse en su trabajo. Entonces, pues le supone un esfuerzo importante y la verdad que se lo voy a agradecer públicamente porque de verdad que ha hecho un esfuerzo titánico. Irene, bueno, pues aparte de ser una persona realmente extraordinaria, es una magnífica profesional y eso la convierte, por un lado, en una jurista impecable, aplicando pues, la justicia con un tesón como ella solo sabe hacer, pero aparte ella enfoca siempre todo de una perspectiva o un prisma que es muy particular en ella y es el corazón. Por tanto, muchas veces yo le alabo las sentencias que tienen porque son sentencias realmente que dejan, o sea, dan mucho que hablar, no solo por el buen hacer, sino también por el punto de vista que ella aplica de la justicia. Le dedica muchísimo tiempo a su trabajo, eso lo tengo clarísimo porque la veo a diario y sus sentencias, como digo, suelen ser, en la mayor parte de los casos, porque ahora voy a comentar alguna de ellas, pues ejemplares. Tiene en su currículum vitae más de 14 años de experiencia, ha estado trabajando en la Alpujarra de Granada durante bastante años, aproximadamente unos 10 años, no, 10 años, ¿no? Durante ese tiempo pues, ha llevado casos además muy especiales, por ejemplo, como el caso del puenting de Loja, perdón, de Lanjarón, donde hubo una fallecida menor, ha llevado algunos casos en diferentes barrancos, entre ellos el barranco del Poqueira, ha llevado otro, por ejemplo, en accidente en Sierra Nevada, como alguna muerte, algún fallecido en la ciudad del Fierro, una de las caras del Veleta, ha llevado muchos rescates efectuados por el Servicio de Rescate de Sierra Nevada, por el DREIN, por el SEREIN, accidente también ahora en Motril, por ejemplo, con un alumno Erasmus, que falleció desgraciadamente haciendo submarinismo. Total, la verdad que en su haber pues, tiene una experiencia más que suficiente y bueno, que mejor que ella de hablar de estos casos y las sentencias que bueno. Así que nada, os dejo con Irene y a partir de ahí, pues, la duda que considere. Pues nada, buenas tardes, gracias Antonio por esta presentación. ¿No? En fin, hago esto en mi trabajo y me gusta. Buenas tardes y gracias a la red por haberme invitado a esta charla y estoy encantada de compartir esta charla y este espacio de formación con vosotros en relación a esta responsabilidad. A mí en un primer momento pues se me ha pedido que hable de la responsabilidad de la educación en la naturaleza con menores, si bien más enfocada desde el punto de vista penal. Porque en el ámbito de la responsabilidad civil, la exposición tanto de Alberto Sánchez, José María o Pablo, en el caso del análisis de la sentencia, engloba todo lo que se necesita tener en cuenta para esa responsabilidad civil, pero para los elementos definidores del proceso penal, se necesita el ámbito civil y el penal es el extraordinario. Por ello, en la balanza en la que se pone aquí como un poco el reflejo,
existe la mayor parte de los casos que llegan a conocimiento de los tribunales, pues es civil, es por vía civil a través del juicio ordinario y donde se van a debatir pues, el quantum o las indemnizaciones en relación a esas diligencias, que es donde estriban los artículos 1902 y siguientes, como exponía José María Nansarre en su exposición, ¿no? El hecho o el daño, el hecho, la acción, el daño, el nexo y la culpa. Esto es el ámbito civil y más bien va derivado a esa responsabilidad civil, no tanto a una condena, un reproche penal, sino el civil. La mínima parte de los casos va por la vía penal, porque son especiales, son casos en donde es donde vienen a fallar esos elementos, el elemento base y fundamental, que es la imprudencia. La imprudencia en esa posición, porque a mí la noticia me viene siempre por un atestado o por una llamada, pues de guardia, ha habido un accidente, existe un menor y existe un menor que ha fallecido. Entonces, aquí es necesario pues, actuar de forma inmediata e investigar la causa concreta de ese accidente para poder archivar ese caso y que solamente sea de responsabilidad civil. Hay que hacer una mínima investigación para determinar si se ha incurrido por parte de los agentes que intervienen en esta actuación en una comisión por omisión de la posición de garante de ese deber de diligencia, de vigilancia, de atención, de cuidado, previsión y sobre todo de las infracciones que se puedan cometer en el ámbito de la actividad, no solamente en el medio natural, sino también en el centro docente o escolar. En relación a esta posición, la posición de garante, ya la ha comentado anteriormente Nansarre, es la posición que tienen los distintos agentes, los monitores en los campamentos, los docentes que acompañan en las actividades a las empresas contratadas o subcontratadas por los centros escolares y que a su vez también dependen de la Junta de Andalucía o de la delegación el realizar este tipo de actividades, y son aquellos que se encuentran en esa posición de garante respecto de aquellos menores que tienen ese deber de vigilancia y que tienen que cuidarlo al máximo. Esto viene a responder a la pregunta o a las 5 preguntas que Alberto Sánchez hacía en su perito judicial, en su programación de actividades, conocimientos para realizarlas, planificarlas, empresa contratada, actividad de preparación, participantes, la responsabilidad y el papel tan importante que juegan aquí los padres. Porque a la hora de exigir una responsabilidad es muy fácil, pero hemos visto muchas de las sentencias por Pablo Luque se han expuesto en las que se desconocen muchos detalles acerca de alergias, acerca de habilidades, sé nadar, no sé nadar. Entonces todo eso conlleva a un exceso de confianza por parte del docente en el que puede dar pie a que, bueno, te autorizo a que hagas esta actividad aunque no estaba programada. No estaba programado. Te puede, en el caso de la sentencia que se comentaba de Córdoba, en la playita, en el tiempo libre, se podían ir a nadar, ¿no? Y entonces aquí se consintió o se autorizó, yo ya no sé si estaba dentro del marco de la actividad programada en ese tiempo libre, el que fueran a hacer el salto. Pero tampoco se tenía conocimiento, o sea, aquí hay dos diligencias, las del docente, el haber dado ese consentimiento para hacer esa actividad, si estaba dentro de lo previsible, dentro de lo previsible y de la diligencia debida, se estaba prestando aquí, y asimismo, si esto se conjuga con la falta de conocimiento de ese nadar de esta persona. En el caso de que se hubiera tenido conocimiento, seguramente eso no se hubiera consentido o se hubiera puesto más diligencia. También aquí intervino responsabilidad penal porque por parte de los monitores al cargo, porque hubo una imprudencia un poco más grave, es decir, se desatendió la vigilancia, la atención, no se recontó a esta persona y por tanto pues existió esta condena en este sentido. Por tanto, en lo que me vengo yo a referir en un procedimiento penal,
que normalmente suelen ser en la comisión de homicidios por imprudencia en su modalidad de comisión por omisión, de los agentes intervinientes en su posición de garante, como pueden ser monitores, campamentos, actividades extraescolares, pues se debe graduar, y aquí lo que se busca por parte del juez instructor del caso, en este caso yo, es el grado de imprudencia en que se incurre en las conductas llevadas a cabo y las culpas que puedan haber externas para poder moderarla, graduarla, leve, menos grave o grave. Aquí pueden contribuir bastantes factores, no solamente la propia conducta diligente, o sea, la conducta del docente que está encargado de la actividad, sino el fallo humano, la falta de medios económicos, determinadas empresas que se contratan para hacer estas actividades en el medio natural, los propios docentes. Es que esto responde a las preguntas que se han venido haciendo a lo largo de todas las exposiciones desde Alberto, que había hecho referencia a cómo se programa esa actividad. Es decir, hay que cuidar para no incurrir en este tipo de imprudencia, o que esta imprudencia sea levísima, de manera que se deba de archivar, porque no existe un reproche penal. Lo que se va a buscar es que esta actividad la realicen personas que están tituladas, que tienen conocimiento y que están preparadas no solamente para realizarla, sino para prevenir, para prestar esa diligencia y no incurrir en ningún tipo de infracción de la norma. Esa es como se busca esto es lo que se gradúa a la hora de condenar a nivel penal, la imprudencia. En la sentencia del caso del niño que se ahogó en la playita de Córdoba se establece una ponderación o una graduación de esta imprudencia bastante positiva y está muy bien reflejada en cómo se exponen los hechos en esta sentencia, las pruebas que se han practicado en la misma. En relación al caso que yo llevé, yo ahora os voy a hablar desde el punto de vista, en el procedimiento penal se me han dado un solo caso, el caso del puenting, y que llevé a nivel penal. En este caso no estábamos en un centro escolar, pero sí existían menores en esta actividad. Se trata de una empresa en que se contrata a una serie de jóvenes que vienen de excursión o estaban de viaje de fin de estudio. Esta chica no era de España, era de fuera, tampoco éramos, que venían de fuera a pasar el viaje de estudio aquí y decidieron hacer actividades en el medio natural. Buscan esta empresa y esta empresa contrata a un solo monitor. Entonces, este monitor estaba cualificado. Estaba cualificado para hacer esta actividad, estaba bien contratado, pero no disponía de medios. No disponía de medios materiales ni tampoco de medios económicos. La empresa no los puso a su disposición. De ahí la imprudencia a la hora de decidir, voy a realizar este puenting. Sois un solo monitor para un puenting en el que la legislación requiere pues, que existan un mínimo de 2 cuando existe una carretera en la que hay tráfico. Hay que dar la orden del salto y hay que recoger, como bien sabéis vosotros, yo me hice experta un poco en esto a raíz de este caso, es decir, tuve que preguntar a varios peritos si era posible o factible realizar una actividad con un solo monitor. Y no, en las conclusiones de los distintos peritos judiciales a los que yo llamé como empresa independiente o aparte de la que intervino en esta actuación y que resultó condenada en este caso a nivel penal, era que se necesitaban mínimo 2 y ya para una mayor seguridad y con todas las cautelas para no incurrir en una imprudencia de ningún tipo se necesitaban 3. En el momento en el que se recogen todas las pruebas y tenemos todas estas periciales, pues llego a la conclusión de que ese monitor también ha incurrido en una imprudencia y por tanto se sigue la causa contra el mismo por imprudencia menos grave, a diferencia de la empresa que se va a seguir por imprudencia grave. Imprudencia menos grave porque tuvo en su poder la posibilidad de contestarse a sí mismo, yo estoy cualificado, estoy habilitado para poder realizar esta actividad,
pero no dispongo de medios. Me puede estar en la previsión y aquí existe el riesgo de que exista un accidente al que yo no pueda atender. Y así sucedió. Así sucedió. En relación a la empresa, es la que resultó condenada por imprudencia grave y su seguro y la responsabilidad civil pues también fue condenada y quedó absuelto el monitor en el juicio penal. Yo en el juzgado de primera instancia de instrucción, que soy la que va instruyendo, voy recopilando las pruebas en torno a la determinación de ese grado de imprudencia a los efectos de que una vez que concluyo esa instrucción se va a dirigir hacia un órgano encargado del enjuiciamiento, que son los juzgados de lo penal, pueden ser las audiencias provinciales, incluso puede haber un tribunal de jurado. En este no he encontrado nada, no ha habido ningún procedimiento de este tipo, de esta enjundia por tribunal de jurado, porque se trata de un homicidio. Eso sería cuando este homicidio fuera doloso, que es muy diferente de la culpa, que es la que viene a impregnar este tipo de deporte o este tipo de accidentes, gracias a Dios, porque con la intención de causar el daño, el dolo, pues difícilmente pues, sería una persona cualificada para ello. Para ello, entonces ya la condena es distinta. No, en este tipo de medios hay que hablar de imprudencia siempre y su graduación, que es lo que en la mayoría de las sentencias examinadas por parte de Pablo Luque habrá visto esta gradación en la imprudencia. Todas las pruebas en el procedimiento penal que pueden iniciarse bien por una denuncia, porque no se trata de un homicidio, no siempre va a ser un homicidio, una muerte. Puede haber lesiones muy graves y que puedan querer dirigirse al centro, al docente, imputando un reproche penal. Pero aquí es donde hay que ver si se cumplen los tres requisitos, una adecuada diligencia, invigilando de ese menor, una adecuada previsión y un adecuado cumplimiento de las normas. En este caso se van a archivar la mayoría de los casos que se inician por una denuncia de la familia hacia los centros docentes en este medio natural, cuando se cumpla esa diligencia debida en este triple contexto de graduación de la imprudencia. Ahora bien, aquí en el juzgado de guardia, cuando se recibe la noticia de un fallecimiento, en el momento, pues en el caso del puenting que yo llevé, pues se recibe la noticia a través de la policía judicial, las personas encargadas del rescate del cuerpo, porque quedó colgado. Entonces aquí se me llama a mí pues para proceder al levantamiento. La comitiva judicial ha de desplazarse al lugar al que se acude, porque aquí no va a acudir un servicio médico a determinar una causa de muerte natural, no, aquí es accidental. Entonces, en relación a ese accidente, pues se va pues, para poder efectuar una inspección ocular y que no se contamine el lugar, es decir, que todo esté en el lugar en el momento en que se ha producido el hecho, se recojan todos los vestigios, informaciones necesarias, el material utilizado, cuerda, en el caso del puenting, espeleología, también las cuerdas, los cascos, las posiciones, la rotura, la fractura de todo el ensayo, es decir, una inspección ocular con los técnicos especialistas a los que se llama tanto por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como a los que se llama desde el juzgado o a los que se pide autorización, como pueden ser peritos judiciales que se personan para dar una información acerca de todos los protocolos que se deben seguir en este tipo de actividades para poder efectuar esa investigación. Además, aquí hay una persona muy importante que es la figura del forense. El forense es el que va a proceder al levantamiento de ese cadáver, en este caso el menor, y en este pues se recogen y da mucha información. A veces las personas que fallecen dan más información que las personas que tenemos a nuestro alrededor. Fíjense el caso de Córdoba en el que nadie pidió auxilio, nadie alertó de que una persona no estaba, ¿no? Este cuerpo sí iba a decir que hizo
labores de defensa, intentó salir a flote, todo esto se ve en el cuerpo. Esto va a determinar la causa, pero no va a graduar la imprudencia. Esa imprudencia es a través del atestado de la Policía Judicial, en el que se van a recoger todos los testimonios por acciones de menores que acompañan en la actividad a los docentes, a los directores, a los testigos directos y fundamental los peritos y los entendidos en esta materia. Y este tipo de pruebas o este tipo de pruebas se van a realizar tanto si se trata de un menor de edad como si se trata de un mayor de edad. Este es el protocolo a seguir en el ámbito penal. Y en este tipo de accidentes en el medio natural normalmente se va a continuar cuando existe una circunstancia extraña, como fue el caso de el que yo llevé, el caso del puente. Es el único que yo he llevado por la vía penal para una graduación de esa imprudencia, porque desde un primer momento, desde que yo llego allí, veo unos medios muy rudimentarios, una poca técnica, es decir, ahí había una falta de provisión de medio económico en inversión en material para ese puenting, en monitores para una adecuada seguridad en el salto y en la recogida de cuerdas. Y entonces, pues ahí sí debí de investigar porque había una falta y una imprudencia bastante grave, imprudencia en todos los sentidos, de vigilancia, de atención y de previsión e infracción de las normas, porque tampoco se contaba por parte de la empresa de autorización administrativa para poder realizar ese puente. Entonces aquí la vía penal rige el principio de intervención mínima. Por eso cuando la mayoría de los accidentes en el medio natural llegan a nosotros, normalmente se archivan porque los protocolos que se siguen por parte de vosotros, los profesionales que os dedicáis a este tipo de actividad y que os gusta el riego, lo tenéis todo bastante bien previsto, tenéis esa programación bien estructurada de la actividad, con cumplimiento de todas las normas, y en el caso de que no se cumplan esas, no hacéis esa actividad. Entiendo. En el caso de la participación, sí se puede echar en falta en relación a vuestra actividad que la información tanto vuestra en cuanto a las normas y todas las previsiones que tenéis se las extrapoléis a los padres, sino que los padres os suministren muchísima más información de la que se tiene en relación a la actividad concreta, es decir, si tiene esas habilidades. Todo eso a través de las distintas pruebas, exploración de los menores, declaración de los familiares, declaración de testigos, de peritos independientes al caso que se pueden solicitar por parte del juez instructor, en este caso del juez instructor, pues se puede, ya una vez que ya se ha realizado y se practican todo este tipo de pruebas, cuando se procede a esa decisión judicial. Parece muy sencillo, pero no es sencillo. Hay que hacer una gradación de esta responsabilidad. Y en la mayoría de los casos se archivan para irnos a la vía civil. Porque hay una falta en el que hay un criterio de imputación, una culpa, pero no una imprudencia grave que lleve a un reproche penal. No sé si me he explicado bien. El principio del proceso penal pues se va a iniciar por una comitiva judicial. Desde el momento en que se tiene conocimiento del hecho, nos constituimos con el forense, se recopilan todas las pruebas que se recogen en los atestados a través de los cuerpos de rescate, por fuerza y cuerpo de seguridad del Estado especializado, y recopilando toda la información de los profesionales que intervienen en ese rescate. Y a partir de ahí pues se investiga a los efectos de determinar si existe una imprudencia digna de castigo o reproche penal o civil. Se archiva este procedimiento.
Y en extenderme más es reiterar todo lo que ya se ha dicho por parte de los ponentes en el resumen de su sentencia por parte de Pablo Luque. Ha sido bastante positivo y claro. Se ve claramente que tenéis en cuenta que la responsabilidad civil va más en el plano civil, con la culpa invigilando, el nexo causal y toda la diligencia y la observancia debida que se tiene que tener en cuenta en este tipo de actividad. Y que se incurre no tanto en ese reproche penal como en el civil por un exceso de confianza por parte de los docentes debido a una falta de observancia, seguridad, descuido, pero no porque previamente no se haya estudiado bien la actividad que se va a realizar. Existen distintos casos en la Sala del Tribunal Supremo, de la Sala Primera, Sala de lo Civil, pues aquí se establece una condena a una profesora en educación física, frente a la directora del Centro Pública y contra el Ministerio de Educación. Está bien planteada esta responsabilidad por parte de la profesora de educación física. Se le absuelve. ¿Por qué? Porque en este caso la responsabilidad se le debe exigir al Ministerio de Educación juntamente con la directora del centro. Existen unas medidas, unas carencias en las instalaciones deportivas no están ancladas las porterías no están ancladas esas porterías. Por tanto, la directora, como tal directora y por conocimiento de la profesora de educación física, tenía que haber exigido a la Delegación de Justicia o al Ministerio de Educación que se anclen o que se adopten medidas. No se adoptan estas medidas y se produce ese accidente. En este caso, la culpa va por vía civil. La mayor parte de los casos va por vía civil. ¿Y quién tiene la responsabilidad en este caso? El centro, por no poner en conocimiento esa falta de medios, y la delegación por no hacer una revisión de los medios de que dispone de cada uno de los centros de los que son titulares, porque en los artículos 1902, 1903, 1904 del Código Civil, donde se rige toda esta responsabilidad, se refiere a los titulares de los centros docentes. Y los titulares, ¿quiénes son? No solamente los directores, que son los que forman ese órgano, sino que son la Delegación de Justicia o el Ministerio de Educación y Ciencias, que son los titulares de esos centros que ponen allí a los directores, y que son los que tienen que velar y hacer una memoria de medios en ese centro. Pues para realizar esta actividad con toda seguridad y tener toda la diligencia debida. Ahora bien, también existen, como José María Nazarre ha hecho referencia anteriormente, antes no se reclamaba, ahora sí, ahora se reclama por todos. Entonces también tenemos que tener en cuenta que el hecho de que vaya un docente, que este docente subcontrate a una empresa de deportes de aventura para realizar una actividad con unos menores, eso es algo que está muy bien. Pero eso no implica que el padre o esa familia entregue ya la responsabilidad. Tengo un seguro a todo riesgo, tengo esa empresa de deportes de aventura. No, porque existen muchos casos en los que estos deportes de aventura pues tienen toda esa previsión. Es que todo gira en torno a lo mismo, esos elementos de diligencia, de previsión de mi actividad, de medios, y que no infrinjan ninguna norma. Yo soy una empresa de deportes de aventura, tengo mi seguro y hago mi actividad con todas las precauciones. Si una persona se accidenta, no es necesario, o sea, si se accidenta, no siempre va a dar lugar a una responsabilidad penal, civil o de carácter administrativo, porque la persona decide voluntariamente realizar esta actividad. Cuando uno realiza esta actividad con todas las cautelas, no puede exigírsele incluso ese reproche civil.
Aquí está esa inversión de la carga de la prueba, probar por parte de esa empresa que cumplía con toda la normativa, con toda su diligencia y con toda la previsión de esta actividad para que no resulte condenada. Porque en el ámbito civil, como todos sabemos, bueno, como todos sabemos, como yo sé, claro, en el caso de este tipo de accidente, la prueba es principio de aportación de parte, la parte demandante, la familia la que tiene que probar que existió una imprudencia o una negligencia o culpa del, en este caso, la empresa de deportes de aventura, y corresponde a la empresa probar la diligencia debida, cumpliendo todos los requisitos y estando en orden, con una pericial, con su estatuto, con toda la normativa y todos los elementos que se pusieron a disposición de esta persona y con su seguro, pues puede probar su diligencia y quedar absuelto, que es lo que sucede en muchos casos, también estudiado y también puesto de manifiesto aquí en el estudio de sentencia realizado por Pablo Luque de una forma muy exhaustiva. Y bueno, pues ya aquí termino mi exposición y bueno, si tienen alguna duda o algo no han entendido, yo soy muy práctica y entonces me cuesta un poco, o sea, entiendo que me ha podido costar un poco el transmitiros el proceso judicial, lo que yo pienso a la hora de enfrentarme a un procedimiento. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy para poder resolverla en el turno de preguntas que se va a abrir. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Irene.